Damos comienzo al capítulo número 9 de Mary Douglas. Este capítulo llamado Las instituciones toman decisiones de vida o muerte, que es del libro ¿Cómo piensan las instituciones? En este libro, del año 1986, la autora intenta comunicarnos cómo es que el debate del proceso de razonamiento humano ha divergido dentro de distintas academias y tipos de disciplinas, poniendo una discusión entre la construcción de la referencia a la mente individual en el razonamiento humano y una que propone ella a través de una línea de pensamiento estructuralista o funcionalista que es la de Durkheim y Fleck, dando a conocer que en realidad las instituciones tienen pensamientos propios y que estos pensamientos finalmente derivan en las personas y en las decisiones que puedan tomar ante un escenario de crisis. En la diapositiva número 2 encontramos una foto de nuestra autora. En la diapositiva número 3 encontramos la estructura de la presentación, que cuenta con un resumen, una problematización o pregunta inicial, los objetivos de la autora de este texto, los puntos centrales y el contenido de la obra. También, como se pidió, las reflexiones finales y una problemática contemporánea asociada a este escrito. Ya en la diapositiva número 4 encontramos el resumen de este texto, donde la autora nos plantea entender por qué las instituciones de las sociedades van a tomar las decisiones más importantes en casos de emergencia o crisis, y cómo los individuos reaccionan respondiendo a sus propios, no a sus propios intereses, sino a los intereses que más le conviene a la institución. Entonces se ve marcada también una propuesta de separación entre los grandes controladores de las instituciones, aquellas personas que podríamos llamar la élite, y aquellas personas que están en la base social. Entonces la autora busca enfrentar distintas perspectivas teóricas que saca de los debates de su tiempo y anteriormente, para poner en perspectiva las consecuencias de asumir una postura política basada en el razonamiento individual. Una fuerte crítica a ese modo de pensar y de filosofar que propugna un modo restringido de inculcar la justicia. Bueno, esto es muy común ejemplificarlo con los procesos dictatoriales de los países sudamericanos, en donde se ve claramente que hay una manipulación de la justicia en base a un razonamiento que le es propio a una comunidad en específico, en este caso una comunidad conservadora o de profesión o familia militar. Finalmente está la relación que existe con los demás capítulos, por lo menos de esta obra, esta relación que existe como pregunta y respuesta al caso de los espeleólogos que aparecen en la introducción, donde quedan atrapados en este roquerío y unos jueces, 4, tienen que tomar una decisión definitoria en cuanto al delito que han cometido. Bueno, ahí se pone en juicio el delito, y finalmente en este capítulo que nos tocó, la autora da con el clavo, ahí le pega el clavo de alguna manera para reafirmar que todos estos individuos están razonando desde un punto de vista institucional, cada uno desde sus propias moralidades, pero que se ve definida por distintas segmentalidades que hay dentro de estos productos centrales. Llegamos pues a la problematización, la pregunta inicial. Nuestra pregunta que queremos responder a lo largo de esta presentación es: ¿cuál es el proceso que las instituciones toman para dar una identidad, un sentimiento de unidad y un entorno estable que mantiene a los individuos conscientes y capaces de decidir racionalmente ante determinadas circunstancias? Cuando se refiere a conscientes, no significa que se estén dando cuenta de esta estructura que Mary Douglas está visualizando, sino consciente de que se reafirma en un proceso que vamos a ver más adelante sobre la legitimación de las instituciones y que cotidianamente se está repitiendo. Entonces, ante una determinada circunstancia se actúa de una determinada manera que va a estar muy relacionada con estos periodos de emergencia. Ya en la diapositiva número 6 encontramos el objetivo de la autora. El objetivo que Mary Douglas plantea es lograr que la experiencia acumulada del mundo, o sea, todas estas ciencias que, especialmente la jurídica, que se encargan de tomar la justicia por sus manos a través de
un estatuto supuestamente representado por toda la comunidad que está ingresa en esta misma, es la que debe incorporar expresamente este carácter social que tiene la cognición y que tiene también del juicio, si es que quiere entender por qué son las instituciones las que toman por los individuos las decisiones, pues, de seguir manteniendo el orden social. Se interpela mucho aquí a los procesos judiciales que se ven inmersos en una confrontación que vamos a ver de instituciones que se repelen, son muy chocantes una de otra, porque hay un modelo de comunidad que no está moralmente en congruencia, digamos. Ya por la diapositiva número 7 encontramos los puntos centrales. Aquí vemos varios puntos que nosotros hemos seleccionado para o que pensamos que son bien importantes para hacer un entendimiento mejor de la lectura y también levantar este debate como modo de estudio dentro de nuestros propios contextos. En la diapositiva número 8 vamos a encontrar la primera apartado de los puntos centrales, que son las clasificaciones y categorías. La autora pone mucho énfasis en que para entendernos necesitamos codificar la naturaleza desde un punto de vista social, un punto de vista que ha sido formado desde el aprendizaje de niños y que, independiente de cuál haya sido nuestra religión o nuestro modo de vida, sin embargo pertenecemos siempre a un círculo que puede ser la ciudad o puede ser el campo, y de ahí se van formando estas categorías. Vemos un ejemplo en el texto sobre los saludos. Los individuos buscan información para comprender lo que más les sirve, en el sentido de hacer una imagen bien clara de la persona que se está conociendo, y bajo sus propias nociones de cómo son las cosas a través de esta información que le va a entregar. En cultura es interesante saber el origen de la persona para conocerla, en otra el oficio. Entonces tales clasificaciones le sirven a las personas para poder tomar acuerdos en común y que se esté entendiendo todos los puntos al pie de la letra, ese tipo de nociones. En la diapositiva número 9 encontramos las instituciones y los individuos. Hemos puesto aquí a David Hume, que trae en esta proposición de Mary Douglas una proposición importante sobre la legitimidad que tienen los demás sistemas de justicia en especial y sistemas institucionales de otras sociedades que están lejanas o contrapuestas a la nuestra. Es por esto que la autora recalca y subraya eso de este autor, aún reconociendo los fallos que este tiene. Ya para Emily Durkheim lo hemos traído aquí a la exposición para recordar que este sociólogo ve las instituciones como un supraorganismo dentro del colectivo social, y que en ella se genera también estos procesos de relación mutua y de identidad también a la comunidad a la que se pertenece, sobre todo a través de estas categorías de entendimiento que son principales para hacer armoniosa esta estructura de la sociedad. Así ambos autores se relacionan en el sentido de ofrecernos este punto de vista sobre la sociedad y sobre cómo podemos también abstraernos de esta idea de la filosofía moralista sobre esta concepción de la racionalidad por las mentes individuales y no como un rasgo social que está siempre latente con un simbolismo y unas categorías de entendimiento que están operando ahí en nuestras relaciones. En la diapositiva número 10, función de las instituciones, la autora logra presentar que la función de estas instituciones son tres. Una es suministrar las categorías de pensamiento que necesita la gente para comunicarse y para entender el mundo o la naturaleza.
La otra es que fija las condiciones del autoconocimiento, hasta qué punto nosotros podemos entender y no quedar de alguna manera desprovistos de algo nuevo que conozcamos, que vayamos a conocer en un cierto momento. Y finalmente que esta es la que establece la identidad entre la comunidad. También agrega algo que Durkheim ha dicho antes, y es que al mismo tiempo el de ofrecer estas tres funciones se sacraliza los principios de justicia, que van a ser estos principios los principales para enfrentar decisiones de vida o muerte. Por la diapositiva número 15 encontramos lo sagrado, según el autor Durkheim. Este carácter de sagrado del libro Las formas elementales de la vida religiosa nos entrega tres conceptos o tres particularidades de lo sagrado que funcionan en las sociedades. Una es que lo sagrado es peligroso, como por ejemplo los niños podrían considerarse sagrados, y un niño es peligroso, digamos, que ande muy tarde en la noche, y así con un montón de cosas, ¿no es cierto? Por ello se reacciona un sentimiento y una acción de defensa ante el ataque de lo sagrado, y esta se ve por medio de una expresión, es decir, se tangibiliza o se hace tangible, esta idea de proteger lo sagrado, ya que obvio que si lo sagrado es profanado, se provoca un quiebre estructural dentro de la vida y de la armonía de la vida de la sociedad. Bueno, un sencillo ejemplo que podemos ver sucedió en Argentina cuando hubo un periodo de crisis por culpa de un gobierno populista y de derecha, y las fábricas y cooperativas autogestionadas que se habían realizado, es decir, las fábricas dirigidas por los propios trabajadores, fueron perseguidas y cerradas mediante modo represivo. Aquí encontramos cómo los trabajadores reaccionan violentamente, ya que están dañando un carácter o una institución también que es sagrada, como lo es el trabajo. Y en la diapositiva número 12 encontramos el problema de Elena Yaisui, quien luego de realizar un estudios conversacionales sobre las normas de pertinencia en la sociedad, usando una metodología que abarca el lenguaje, logra dar con interesantes propuestas para entender de alguna manera el orden social. Sin embargo, Mary Douglas clama que aún es un estudio prematuro, que falta agregar la estructura de poder, que entendemos como las instituciones mismas operando ahí dentro de los procesos de vida y los procesos burocráticos también, y aquellas pautas de interacción donde estos procesos de los que hablábamos se dan lugar por medio de normas y guías ciudadanas o sociales, como un proceso de intercomunicación de la comunidad, ¿no? Entonces, recordamos también aquí el concepto del agente racional de Jewett, y vemos como los agentes individuales tienen necesidades inherentes o deseos inherentes que se van transformando en necesidades y en reclamaciones hacia lo que necesitan como individuos particulares, entregando toda una teoría que años posteriores se ocupa para dar legitimidad a la igualdad de todos los humanos dentro de nuestras concepciones de realidad universal, ¿no? Lo que la autora reclama y hace una fuerte crítica a este modo de entender la razón humana por medio de un proceso individual y no colectivo que tiene que ver con lo social, ¿no? Situándonos en la diapositiva número 13, encontramos el apartado "La naturaleza es una proyección de orden social". Efectivamente, la naturaleza se define culturalmente, que a las mentes individuales se le haga más fácil adoptar estas actitudes que son realmente dadas por la cultura y no por una estructura individual y tal vez genética, ni tampoco física, sino siempre tiene
una determinante cultural o social. El pensamiento, en ese caso institucional, permite crear nuevas palabras o categorías de entendimiento que son finalmente construidas por cuestiones sociológicas y no, por supuesto, principios universales que son extraídos de un análisis epistemológico proveniente del positivismo clásico. De nuevo, entonces, la naturaleza es una proyección del orden social. Yo cuando veo con mi ojo biológico, no, cuando veo aquí tengo enfrente un computador, un microondas, un refrigerador, todos estos objetos son interpretados a través de un origen social de construcción de categorías, como diría Lévi-Strauss, ese paso dual entre el signo y el simbolismo de este reflejado en la realidad. Hay efectivamente un proceso de significado significante, donde pasa esta transformación del uno al otro, que es efectivamente realizada colectivamente. Por eso esta cita supongo yo, de los antiguos psicólogos que solamente consideraban, así como el psicoanálisis, un periodo traumatizante con fecha y hora de ocurrencia y no formas que están exteriores y que dependen de cadenas sociales y redes de integración social ante los problemas que va teniendo cada persona individualmente. Sigamos entonces la diapositiva número 14 con el principio de legitimidad que habla la autora. Este principio de legitimidad podría asociarse con todo lo que hemos dicho anteriormente a un acuerdo común efectuado por una coacción de personas dentro de una institución que a lo mejor muchas veces es abstracta, pero trata de reafirmarse y legitimarse por medio de los individuos, donde los individuos consideran que es válida sus acciones y las acciones que pueden llevar a cambiar la vida de estas personas que están asociadas o afiliadas a esta institución. Para Hume, las normas abstractas de justicia solo se elaboran entre iguales en situaciones de proximidad. Quiere decir que debe haber una comunidad que entienda estos significados, que entienda el significado del compromiso o el significado de mantener una postura ante determinadas situaciones que son fabricadas por la propia institución y que son afirmadas por la comunidad, dando proceso a la legitimación de estas instituciones. Ahí la cita queda claro que la sociedad industrial que utiliza este principio racional de la igualdad, pero que sin embargo ha sido un proceso de dominación económica y cuyos esfuerzos por mantener su equitativa ventaja resultan difícilmente justificables por el mero hecho de que beneficia a unos más que otros, a pesar de que ponga esta careta de igualdad, ¿no? Si avanzamos a la diapositiva número 15 encontramos este mensaje que evidentemente no está dentro del texto, pero que sí tiene una revelación espacial en lo que se considera como el asistencialismo dentro de los planes gubernamentales en las regiones de Sudamérica, del tercer mundo. Y es como estas empresas y estas instituciones que responden a cierta necesidad de las personas son bancadas y legitimadas por las propias personas, aunque respondan ante un comportamiento político como es el asistencialismo meramente económico, ¿no? Y como cuando falla, las personas se responsabilizan de esos fallos que no les corresponden y se lamentan y vuelven con la cola entre las piernas, como se dice. Entonces lo que hacen las instituciones es formar un complejo sistema de dominación y de coerción ante las personas. Una vez comprendido estos puntos, pasamos al siguiente, en la página 16, sobre los sistemas de justicia que aborda la autora. Aquí la autora propone dos criterios para abordar estos sistemas, y uno es el lógico, aquel nivel lógico que se ve por medio del razonamiento de las personas, y otro por el nivel práctico, que es como se ve reflejada la conducta social dentro de las instituciones. El sistema de justicia, nos dice la autora, que también es un sistema intelectual que es construido por las personas y que deriva en un acuerdo
más o menos estable sobre los principios morales que son imperantes dentro de una sociedad para que viva acorde a lo decidido. Entonces hemos puesto esta cita: el hecho de que podamos aplicar el concepto de injusticia demuestra, a su entender, que la idea de justicia universal es independiente de las circunstancias locales. Sin embargo, por mucho énfasis que pongamos al afirmar nuestros propios principios de justicia, estos no dejan de ser principios que han ido dirigiendo a lo largo de los últimos 200 años, de forma paralela a un sistema económico fundado en el contrato individual. Entonces le recuerda un poco a estos filósofos moralistas y a estos estilos de pensar que más individualistas, de que nuestro sistema de justicia no tiene muchos años para hacerse llamar el universal y el más correcto, independiente de un supuesto sistema de evolución material que no tiene nada que ver con la conciencia. En la diapositiva número 17 vamos a encontrar el punto crisis y reafirmación de la institución. Como se puede ver ahí, esta famosa imagen de camino a Chihuayante en Concepción, tras el terremoto. Cómo entonces las personas van abordando estas crisis que suceden. Y es que ni la fuerza ni el azar, dice la autora, determinan las decisiones de supervivencia ante este tipo de escenarios como un terremoto. No es que la fuerza bruta, como se vio en los videos, en los noticieros, sobre que la gente estuvo como 1 o 2 días alterada y muy dispuesta a robar y a salvarse individualmente, como lo propone esta teoría. Sin embargo, llega aquí Mary Douglas y dice: no, en realidad existe también aquí un proceso de comunicación entre todas las personas que va tarde o temprano regularse por medio de el cambio de cognición ante un estilo institucional de proceder. Es por eso es que los comportamientos en situaciones de crisis dependen mucho de los modelos de justicia que se han interiorizado y de las instituciones que también se legitiman a partir de estas interiorizaciones de las personas. Aquí también podemos poner el ejemplo del antropólogo Torrey de 1984 que la autora propone, cuando observa a sus comunidades indígenas y se da cuenta en los momentos de crisis, se da cuenta muy tristemente, como es por ver, que los sistemas morales cambian a un sistema habitual de emergencia y donde se reafirma aún más las instituciones de los individuos cuando aceptan los problemas que han tenido o las desgracias que han tenido, las aceptan con gratitud incluso y dispuestos a mejorar para la próxima vez, digamos, pero que no es más que un sistema de dominación impuesto por las instituciones que operan dentro de ese sistema, dentro de esa comunidad, Vamos ahora para el contrato individual con las instituciones. En la siguiente diapositiva, aquí puse una imagen, me parece que es Temuco, aunque Copebuch cambió, ahora está en otra calle. Bueno, ahí se ve cómo las personas pertenecientes a esta empresa, a esta cooperativa, se posicionan ahí todas juntas haciendo un signo, todas iguales, es un signo simbólico, identitario. Y aquí quisimos poner esta imagen porque refleja mucho cómo las decisiones que van a tomar estas personas cuando se enfrenten a problemáticas de las personas, problemáticas reales económicas, y piensan en poder beneficiar a estas personas, pero no lo van a hacer cuando estén bien arraigadas a sus categorías morales o principios fundamentales que la institución le está pidiendo cumplir. Pusimos esta cita: para bien o para mal, los individuos comparten efectivamente sus pensamientos, armonizan hasta cierto punto sus preferencias y solo pueden tomar grandes decisiones dentro del ámbito de las instituciones que construyen. En la diapositiva número 19 vamos a encontrar la última perteneciente a la sección de los puntos centrales, que es la reafirmación de que las instituciones son las que toman las decisiones de vida o muerte y no los individuos ante escenarios de crisis.
pusimos esta cita: los comportamientos en situaciones de crisis dependen de los modelos de justicia que se han interiorizado y de las instituciones que se han legitimado, como lo habíamos dicho antes. Es verdad que los sistemas de justicia pueden ser muy, muy variados y muy diversos, y no por ello va a existir uno superior a otro debido a una condición más bien social o racial o económica. Independiente de eso, son como nos mostraba Durkheim, como nos mostraba Fleck, como nos muestra Moss, y esta autora particularmente, es que terminamos diciendo que estas exclusiones regulares, arbitrarias, apuntan a quienes van a ser expulsados o dejados atrás para morir de hambre. Es así como las instituciones llegan a definir estas condiciones de vida o muerte. Ya para la diapositiva número 20 tenemos las reflexiones finales, que hemos decidido pensar acerca de esta cita. Cuando los individuos discrepan sobre la justicia elemental, el conflicto más difícil de resolver se produce entre instituciones basadas en principios incompatibles. Es por esto que nos hemos propuesto identificar si es que los sistemas judiciales, en especial el chileno, ha hecho caso a estas argumentaciones teóricas fuertes sobre los procesos de entendimiento de la justicia y de los sistemas judiciales y de justicia que imperan en nuestra sociedad ante un escenario multicultural. En este sentido, la antropología no debe hacerse ausente, y así lo hemos visto a través del peritaje antropológico, cómo ayuda a facilitar los entendimientos que aportan a nuestras generaciones y a las futuras, para entender mejor y poner nuestro grano de arena, digamos, para hacer más el papel, una resolución del papel de la justicia en manos de un entendimiento que va más allá de las propias fronteras morales que hemos construido. Es por eso que se refuerza aquel encuentro interdisciplinar que vuelve la labor más ética, y esto quiere decir científica. Unido a esto, en la diapositiva 21, sin salirnos de las reflexiones finales, encontramos la problemática contemporánea. Hemos puesto ahí el modo GPA, que nace, ¿no es cierto?, como una serie de elementos guía para proceder en un contexto multicultural, en especial dentro de la Defensoría Penal Pública, recordando que esta institución antes del 2017 se encontraba en una desventaja muy considerable en relación a otros países donde el peritaje antropológico es muy fuerte y que sienta las bases jurídico-normativas para producir una mejor relación entre distintas instituciones, como son la institución de las MAPU Mapuche y la institución de la Defensa Penal Pública chilena. Es por eso que esta metodología o mapa ayuda increíblemente a producir estos cambios que son necesarios para evitar el sesgo de la justicia moral que encierra nuestro contexto aquí en la Araucanía. Entonces, este modelo se vuelve institucional y socialmente validado, ya que incluye una participación de las propias personas mapuche y no mapuche, y también de las instituciones como lo es la Defensoría Penal Pública, por lo que se vuelve necesario destacar esta labor de construcción de una verdad jurídica que satisfaga a todos los elementos presentes que están involucrados dentro de esta situación. Por eso los principales impactos que tiene esta guía es que produce ya y dota, como dice un artículo, de un marco científico técnico para estas instituciones públicas que están defendiendo los intereses de las personas
que no pertenecen necesariamente a este sistema de justicia chileno. Un claro ejemplo en este caso de categoría, y de que no es tan radical tal vez como llegar a la muerte o vida a muerte, pero sí se ha visto en un debate amplio que el conflicto forestal, y en específico el robo de madera, que por estas posturas estatales es visto como robo, ¿no es cierto? Porque nuestras leyes y nuestra constitución lo declaran así. Sin embargo, se enfrenta a una institución como la SMAPU que está diciendo alto, ¿no? Esto no es un robo, es una recuperación simplemente que nosotros estamos haciendo de algo que nos pertenecía y que nos han usurpado. Entonces ofrecemos esta pregunta: ¿cuál de ellas podría ofrecernos una verdad legítima finalmente para un país que se enfrenta ante características multiculturales bien definidas y bien delimitadas? Bueno, muchas gracias por escuchar mi presentación.